Hola team, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo video donde vamos a estar hablando de la verdadera destrucción que está viviendo el peso chileno en los últimos días y cómo se ha estado destruyendo en comparación al dólar prácticamente ya desde cerca de junio del 2023. Podemos ver que entre febrero y junio del 2023 el dólar estuvo más o menos estable, cercano a los 800 pesos, después de haberse puesto una caída fuertísima durante el 2022, al final del 2022, principio del 2023. Y ahora podemos ver que ya empezó a recuperarse fuertemente hacia arriba. Y eso es lo que hemos estado viendo los últimos meses. Y específicamente si es que vemos aquí, incluso el último mes, podemos ver que el dólar ha subido cerca de un 7%, pasando desde los 850 pesos prácticamente a llegar a sobre los 900 pesos. Entonces vamos a estar revisando por qué está ocurriendo esto un poco, bien en forma general, y también efectivamente cómo esto influye en tu sueldo. Porque incluso si que tú no inviertes o no tienes ninguna inversión, por ejemplo, una acción norteamericana que se valoriza en dólares, igual esto te afecta de manera bien fuerte a todos los chilenos, no solamente a los que invierten, sino también respecto al mismo sueldo que tú puedes estar recibiendo. Y eso es algo muy interesante que vamos a estar revisando en este video. Primero, para entender un poquito por qué ha estado subiendo tanto el dólar, podemos ver que esto está bastante asociado a la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos de los 10 años, que es básicamente lo que se le conoce como la tasa libre de riesgo, que generalmente se asocia a este instrumento porque es básicamente prestarle plata al gobierno de Estados Unidos, que es lo que se considera que es la inversión menos riesgosa que hay. Obviamente siempre hay un riesgo, pero la inversión en el gobierno o el Estado de Estados Unidos generalmente es la que se conoce como la más conservadora. Entonces lo que podemos ver es que también durante el segundo semestre del 2023 ha estado subiendo fuertísimo este instrumento, donde estuvo en tasas cercanas al 3,3% y eso ya ha llegado a niveles cercanos al 4,6%. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Muchas personas y muchos inversionistas, específicamente en Estados Unidos por ejemplo, dicen: ¿para qué voy a tomar riesgo invirtiendo, no sé, en acciones dividenderas que me dan un 5%? Que esas acciones tienen todo un riesgo consigo que viene asociado a ellas, versus poder invertir en este instrumento que durante los 10 años, si que tú los mantienes durante 10 años, al final de los 10 años va a haber obtenido una rentabilidad de 4,6% anual en puros dividendos. Entonces eso hace que muchas más personas estén teniendo más dólares y con esos mismos dólares usarlos en instrumentos de ahorro, que es bastante parecido a lo que pasa en Chile cuando las tasas están altas, que muchas personas empiezan a tomar depósitos a plazo, entonces el peso se va haciendo más valioso. Lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos, donde muchas personas empiezan a tomar el equivalente al depósito a plazo de Estados Unidos en vez de invertir, y eso hace que los dólares sean más valiosos y con eso el dólar suba mucho. Entonces esa es una de las principales razones. Obviamente hay bastante más asociada, entre ellas la debilidad en la economía chilena, por ejemplo, y también la baja de las tasas que está teniendo el Banco Central en Chile, pero también podemos ver que hay un factor detrás que corresponde más asociado a Estados Unidos. Entonces acá lo que podemos ver es básicamente un ETF, que este ETF mide, o es un índice que mide el desempeño de estos bonos que les estaba mostrando, que son bonos del Tesoro, pero este mide específicamente bonos de 20 años, es decir, bonos de incluso mayor largo plazo. Y podemos ver que este ha tendido a caer de manera bien importante, como ha estado ocurriendo de forma inversa a lo que ha estado pasando con la tasa. Porque recordemos que finalmente esta tasa del 4,6% no es más que el flujo que te reparte el bono dividido el precio del bono. Entonces esta tasa sube porque los precios del bono están bajando. Entonces imaginemos tú tenías un bono que vale 100 y te reparte 5 al año, entonces su tasa sería de 5%. Si es que ese bono que vale 100 de repente baja a tal nivel que por ejemplo vale 50, pero te sigue repartiendo los 5, ahora la tasa de ese bono es de 10%. Entonces siempre recordemos que los bonos son inversos. Si es que el precio del bono baja, el yield sube. Entonces obviamente como han estado subiendo las tasas del bono de los 10 años por ejemplo, y también para todos los tipos de rangos de bonos que hay, esto ha bajado bastante. Eso finalmente ha hecho que es una de las razones, como les decía, de por qué el dólar ha estado subiendo tanto respecto al peso chileno. Y quizás si que tú no inviertes en Estados Unidos, no te interesa mucho lo que está pasando con el peso
y el dólar. Entonces me preguntará por qué me interesa a mí esto, en cómo me afecta y finalmente si es que es relevante o no cómo está la cotización del dólar. Y para eso vamos a ir a nuestro clásico Excel, donde vamos a estar revisando un ejemplo bien práctico. Imaginémonos, tú eres una persona que tienes un sueldo y ese sueldo puede ser, por ejemplo, 1.000.000 de pesos al mes. Y eso sí es que dependiendo del tipo de cambio, podemos poner un tipo de cambio en el tiempo 1 de 1 USD CLP y le ponemos que este sea, no sé, imaginemos que estamos en el año 2019 y estamos en el año 2019 y el dólar está, no sé, cerca de 650 pesos, por decir cualquier número, no me acuerdo cuánto está, pero imaginemos que está ahí. Entonces tú estabas con un sueldo en dólares de 1.538 dólares mensuales, que recordemos que el dólar, lo queramos o no, es la moneda global, es la moneda que más se usa, entonces igual siempre es bueno estar midiéndonos cómo está nuestro sueldo en dólares, independiente de que lo estemos recibiendo en pesos. Y ahora imaginémonos, tenemos esto mismo y el dólar subió a 900, que es lo que está hoy en día. Vemos que el sueldo en dólares bajó 400 pesos, o sea, tuvimos una disminución en nuestro sueldo de 400 dólares, perdón, y eso obviamente no es nada positivo. De hecho, imaginémonos que durante este mismo periodo nosotros tuvimos aumentos de sueldo, digamos, no sé, en 1.300.000. Podemos ver que incluso con ese aumento de 300, de que un 30% en pesos, igual estamos recibiendo menos sueldo de lo que teníamos antes en dólares. Y va así, es que nos vamos a 1.400.000. Aquí recién estamos equiparando el mismo nivel que teníamos antes. Entonces, independiente si es que tú pudiste haber tenido un aumento de 40% de sueldo en este periodo de tiempo, dado que el dólar subió, tu sueldo en dólares sigue siendo lo mismo. Y bueno, ahora tú me vas a preguntar, bueno, ¿y qué me interesa eso a mí? Si es que yo solamente gasto en pesos y siempre estoy gastando y comprando cosas en Chile. Bueno, probablemente tienes varios gastos que igual son en dólares. Y además también le influye a las empresas que importan cosas desde Estados Unidos, ya que esas empresas tienen que pagar un costo en dólares mayor y ese después te lo van a traspasar a ti. Entonces, por ejemplo, la televisión que antes te costaba 200.000 pesos porque la empresa lo compraba a una cantidad X de dólares, ahora esa empresa va a tener que comprar la misma televisión por los mismos dólares, pero a un peso mucho más elevado. Va a tener que usar más pesos para poder comprar la misma cantidad de dólares para poder comprar la misma tele. Entonces ellos te van a traspasar ese precio a ti y vas a tener que pagar pesos más de lo que pagabais antes. Entonces esto es sumamente relevante y es sumamente importante. Entonces, independiente de que tú no tengas inversiones en Estados Unidos, que no tengas inversiones en moneda extranjera, sí esto te va a estar afectando a ti como un consumidor, como una persona que vive el día a día. Y entonces yo creo que es súper importante que las personas igual se preocupen. Y finalmente todos como chilenos que recibimos sueldo en pesos, si es que el dólar sube, estamos siendo más pobres, estamos teniendo una baja en nuestros sueldos en dólares. Y queramos o no, es muy importante tener en cuenta cuánto es el dólar y cuántos dólares estamos recibiendo, porque esa finalmente es la moneda global. Así que espero que con este video hayan quedado un poquito más claro. Pasé bastante rápido por los efectos de la tasa de interés del bono de los 10 años de Estados Unidos, pero si es que quieren un poco más de detalle de eso, voy a hacer un video donde vamos a estar repasando en detalle cómo eso ha estado afectando a las inversiones y específicamente, que es algo que me llama mucho la atención, cómo ha estado afectando a las empresas dividenderas y específicamente a los REITs norteamericanos o fondos inmobiliarios de Estados Unidos, que han estado siendo afectados fuertemente por la subida en la tasa del bono de los 10 años del Tesoro norteamericano. Así que muchas gracias y saludos.